El presente de Puerto Rico es ser una de las mayores desvergüenzas de la nación hegemónica en el mundo. La nación que lleva más de 200 años autoproclamándose como la nación de la democracia y la libertad es incapaz de resolver ni de explicar, valiéndose de argumentos creíbles y racionales, las razones por las que mantiene bajo el extraño estatus neocolonial a lo que no es más que un botín de guerra. Y una sociedad que todo el mundo sabe que es cautiva de la arbitrariedad y del abuso. 125 años víctima de la hipocresía de una gran nación, Estados Unidos, que es tan grande y poderosa como su doble moral. El puertorriqueño vive en una mentira que le mantiene aislado en una nube, desconoce su pasado, no conduce su presente y carece de control de su futuro. La lista de agravios y abusos es larga. La historia de Puerto Rico y su relación con Estados Unidos ha sido compleja y ha estado marcada por una serie de acontecimientos significativos, algunos de los cuales han sido controvertidos y han generado críticas por parte de los puertorriqueños. La historia comienza con la invasión de Estados Unidos en 1898, durante la Guerra Hispanoamericana, cuando Puerto Rico fue anexionado como un territorio no incorporado. A partir de entonces, Puerto Rico ha sido un territorio controlado por Estados Unidos, aunque nunca se ha incorporado completamente a la Unión. Una de las mayores atrocidades que ocurrieron en Puerto Rico durante esta época fue la matanza de Ponce en 1937. Durante esta masacre, la policía colonial estadounidense de Puerto Rico abrió fuego contra un grupo de manifestantes pacíficos que celebraban el aniversario de la abolición de la esclavitud en España. La matanza dejó un saldo de 19 muertos, 2 de ellos policías, una mujer y una niña de 7 años de edad y 235 heridos, ninguno armado. Y es considerado uno de los eventos más sangrientos de la historia de Puerto Rico. Ninguno de los ejecutores y responsables fue jamás procesado por el crimen, ni siquiera fueron reprendidos. En 1917 se concedió la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, pero esto no significó la igualdad de derechos y oportunidades. Fue la metodología para reclutar a la fuerza carne de cañón para la Primera Guerra Mundial entre los puertorriqueños. Desde entonces han participado en todas sus intervenciones armadas. En 1948, el gobierno de Estados Unidos impuso la ley de la mordaza, que prohibía la exhibición de cualquier símbolo, lema o bandera relacionada con la independencia de Puerto Rico. La ley también permitió la persecución y encarcelamiento de cualquier persona sospechosa de tener vínculos con los grupos independentistas. Puerto Rico es la isla de las desdichas. A lo largo de los años, Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de experimentos científicos en la isla, lo que ha generado controversia y críticas. En la década de 1930 se llevaron a cabo experimentos con personas con sífilis en el hospital de Puerto Rico, sin informar a los pacientes sobre los riesgos y sin su consentimiento. Además, en la década de 1950 se realizaron pruebas con radiación en la isla para estudiar los efectos de la exposición a la radiación en la salud humana. En 1952, Puerto Rico se convirtió en un Estado libre asociado de Estados Unidos, lo que significaba que tenía cierta autonomía política, pero seguía bajo la influencia y el control de Estados Unidos. Como resultado, muchas empresas estadounidenses se establecieron en la isla, lo que llevó a una explotación económica y al control de la economía puertorriqueña por parte de Estados Unidos. En la década de 1970 se produjo una crisis económica en Puerto Rico. El gobierno estadounidense respondió a la crisis imponiendo políticas económicas y fiscales que tuvieron un impacto negativo en la economía y el bienestar de los puertorriqueños. En 1978 se produjo un incidente que afectó gravemente a los campesinos cerca del Bosque Nacional El Yunque, en Puerto Rico. Durante este tiempo el gobierno de Estados Unidos fumigó la zona con el agente naranja, un herbicida altamente tóxico que causó graves problemas en la salud de los residentes y contaminó el medio ambiente. En la década de 1990, la Marina de Estados Unidos utilizó la isla de Vieques para realizar ejercicios militares, lo que llevó a un constante bombardeo que duró décadas. Estos bombardeos tuvieron un impacto negativo en la salud de la población y en el medio ambiente de la isla. Causaron la muerte de varios residentes. Además de estos eventos,
También hubieron casos de represión política en la isla. Durante la década de 1950, el gobierno de Estados Unidos reprimió a los independentistas puertorriqueños, incluyendo a su líder independentista, Pedro Albizu Campos, quien fue arrestado y encarcelado. En un intento de suprimir la cultura y la lengua puertorriqueñas, Estados Unidos impuso el inglés como lengua principal de la educación y trató de prohibir el uso del ya vernáculo y idioma español. El gobierno promovió inmorales e ilegítimas políticas que buscaban suprimir la cultura y lengua de los puertorriqueños. Una de esas políticas fue la imposición del inglés como idioma principal en la educación, lo que significó la eliminación del español como lengua de instrucción en las escuelas. El gobierno estadounidense también trató de prohibir el uso del español en la vía pública y en los medios de comunicación. A pesar de estos esfuerzos, la cultura y la lengua puertorriqueñas han logrado resistir y persistir a lo largo de los años. Hoy en día, el español es la lengua principal de la mayoría de la población en Puerto Rico y es reconocido como uno de los 2 idiomas oficiales de la isla. La invasión de 1898. Durante la Guerra Hispanoamericana, Estados Unidos invadió Puerto Rico y lo anexionó como un territorio no incorporado. Posteriormente se constituyó la Ley Foraker de 1900. Esta ley estableció un gobierno civil en Puerto Rico, pero sin darle derechos políticos completos a los ciudadanos puertorriqueños. A continuación, en 1917, se constituyó la Ley Jones. Esta ley otorgó la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, pero aún mantuvo a Puerto Rico como un territorio no incorporado. Posteriormente, se ejecutó la Operación Bootstrap, un programa iniciado por el gobierno estadounidense en la década de 1940 para impulsar el desarrollo económico de Puerto Rico, pero que también generó un gran éxodo de puertorriqueños a los Estados Unidos. La Ley de Relaciones Federales de 1950. Esta ley permitió que Puerto Rico estableciera su propia constitución y gobierno, pero aún mantuvo su estatus de territorio no incorporado. En esa misma década, el gobierno de Estados Unidos reprimió a los independentistas puertorriqueños por múltiples medios, incluyendo el ya mencionado arresto y encarcelamiento del líder independentista Pedro Albizu y de miles de personas sospechosas de actividades independentistas, perseguidas en total ausencia de lo que conocemos por Estado de Derecho, todo y por lo que es considerado como una grave agresión a los derechos políticos y económicos de los puertorriqueños. Puerto Rico es prisionera de la doble moral del supremacismo blanco norteamericano. Aunque Puerto Rico se convirtió en un Estado libre asociado de Estados Unidos en 1952, muchos puertorriqueños sienten que su autonomía política no es suficiente y que Estados Unidos tiene un control y una fiscalización desmesurada sobre su economía y política que agrede sistemáticamente al derecho de todo pueblo a la libertad. En muchos casos, Estados Unidos ha impuesto políticas y decisiones que han generado un desequilibrio entre la relación de la isla con el país norteamericano. Además, han habido reiterados momentos en los que se han producido violaciones de los derechos humanos y a la dignidad de los puertorriqueños, como son los casos de experimentación científica con la población o la matanza de Ponce. En 1950, el gobierno de Estados Unidos perpetró un bombardeo aéreo sobre la población civil de 2 pueblos de Puerto Rico para socavar la rebelión nacionalista contra la dictadura militar norteamericana. Los pueblos fueron Jayuya y Utuado. Los aviones de la aviación norteamericana fueron los Thunderbolts y atacaron ambas ciudades con bombas, cohetes y ametralladoras, causando una gran destrucción junto a otras localidades de los alrededores. Fue la respuesta del gobierno de Puerto Rico a la legítima sublevación independentista. Este evento parece que fue muy silenciado en su momento, hasta el extremo de que hay pocos datos de las víctimas, siendo estos principalmente relativos a los policías e independentistas fallecidos. Tan apenas hay información sobre las víctimas civiles. Solo sabemos que una de las 2 ciudades registró una destrucción de hasta el 70% de su área urbana. ¿Sería la solución de sus desdichas la reunificación de Puerto Rico con España y su inclusión en la Comunidad Europea? En primer lugar,
Es importante tener en cuenta que Puerto Rico ha sido parte de Estados Unidos desde 1898, después de que España cediera la isla como resultado de la Guerra Hispanoamericana. Desde entonces Puerto Rico se ha convertido en un territorio no incorporado a Estados Unidos, lo que significa que la isla es parte de Estados Unidos pero no forma parte del territorio continental. Si bien muchos puertorriqueños sienten una conexión cultural y lingüística con España, es importante tener en cuenta que Puerto Rico ha evolucionado como una sociedad única y diversa, aún resistiéndose como gato panza arriba a la anglosajonización forzosa, con una cultura y una identidad hispana, pero propia. Además, la mayoría de los puertorriqueños actualmente tienen la ciudadanía estadounidense, lo que hace que cualquier cambio en la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos tenga importantes implicaciones legales y sociales. Por otro lado, hay que considerar que España es un país con sus propios desafíos políticos, económicos y sociales, y que la incorporación de Puerto Rico a su territorio tendría sus propias complicaciones y consecuencias. Quizá una solución intermedia sería la opción más eficiente. En resumen, la historia de Puerto Rico y su relación con Estados Unidos es y ha sido compleja y ha estado marcada por una serie de acontecimientos liberticidas y opresores, algunos de los cuales han sido controvertidos y han generado críticas por parte de los puertorriqueños. Desde la invasión de 1898 hasta la imposición de políticas económicas y fiscales en la actualidad, la historia de Puerto Rico ha sido moldeada por la influencia, explotación y el control de Estados Unidos como mera propiedad privada, como su finca particular, en definitiva, como su botín de guerra. ¿Y esto hasta cuándo? Esa es la pregunta.